compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Decisiones Vitales. Yo soy Alejandro Águila y un gusto recibirlos todos los martes a la 1 de la tarde. El día de hoy, pues en el marco del 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, tenemos exactamente una información que les puede servir, ya que la psiquiatría es una de las ciencias conectadas, vinculadas más a la salud mental. Sin embargo, en México, pues no tenemos muy buen servicio de salud mental. Hay que saber qué puede hacer la psiquiatría para fomentar nuestra mejoría y nuestra integridad y, por supuesto, cada día ser más productivos, felices, activos, es decir, tener una adecuada salud mental. Le damos la bienvenida a Mariale Buenfil. Hola Alejandro, pues sí, justamente como dices, ¿no? La psiquiatría también es muy importante para la salud mental. En un podcast pasado estuvimos hablando de la psicoterapia, entonces bueno, creo que también ahora es importante hablar de la psiquiatría y justamente cómo nos ayuda. Y bueno, pues quisiera recordarles que los estamos esperando en todas nuestras redes sociales y plataformas de podcast. Nos encuentran como Suicidología. También nos pueden ver y escuchar por el canal de YouTube Alex Águila Tejeda y en suicidología.com.mx pueden encontrar más información sobre lo que hace el Instituto Hispanoamericano de Suicidología, sobre los cursos y diplomados que hay. Muchas gracias, Mariale. Y le agregaría que tenemos nuestro correo electrónico info@suicidología.com.mx. Todos los correos los contestamos todos los días y nuestro teléfono en la Ciudad de México 55 46 31 33 07. Y bueno, pues le damos la bienvenida a la doctora Pilar Callejas. Qué gusto que nos acompañes. Hola, buenos días y buenas tardes a todos los que nos ven en diferentes horarios. Qué gusto que estés con nosotros precisamente por tu área de especialización como psiquiatra infantil y de la adolescencia. Iniciaríamos preguntando, pues, ¿cómo se forma un psiquiatra? ¿Cómo llega a ese lugar, a ese grado académico? Y bueno, nosotros psiquiatras somos médicos, somos médicas que hacemos toda la carrera de medicina tras pasar como aproximadamente entre 4 o 5 años de la carrera en teoría y en práctica. Luego hacemos el servicio social, hacemos nuestro internado y tenemos un grado de médicos, ¿no? Posterior a eso, pues tenemos el derecho de hacer el examen nacional de aspirantes en residencias médicas, que es el ENARM, que justo acaba de pasar ahorita en septiembre. Y si nosotros salimos seleccionados de acuerdo a un folio y de acuerdo a la calificación, etcétera, tenemos el chance de hacer una residencia médica. En aquel entonces yo escogí para psiquiatría, entras a psiquiatría y entonces no solo se acaba ahí, ahora tienes que escoger en qué hospital quisieras hacer psiquiatría, porque hay muchísimas sedes aquí en México, y ahora te tienes que postular como aspirante para un hospital y depende de cómo te vaya en el examen, en áreas psicométricas, en la entrevista, puedes ser contratado por el hospital para ser residente médico e iniciar tus prácticas clínicas como estudiante de posgrado. El estudiante de posgrado va a tener un aval universitario que puede ser, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, muchos somos de la UNAM, o puede ser de otras universidades autónomas que hay en el país. Terminando los 4 años de adiestramiento en psiquiatría, ya tienes tu título de psiquiatría. Después de los trámites del Consejo Mexicano de Psiquiatría, más otros avales, tú ya tienes la capacidad de tener tu cédula profesional y puedes también ahora hacer la convocatoria de una subespecialidad o alta especialidad. En mi caso fue subespecialidad, que fue psiquiatría infantil y de la adolescencia, y pasas por los mismos trámites. Vas a postularte a un hospital para ver si te aceptan como residente de psiquiatría infantil, y si pasas, vuelves a tener 2 años de adiestramiento para ver niños y adolescentes, y vuelves a tener todos los trámites de titulación bajo una tesis o artículo publicado, y tienes otra vez ya tu título y tu cédula profesional. Tienes que cumplir con todos estos pasos. O sea, nosotros pasamos por evaluaciones, prácticas, tesis, exámenes de consejo, para nosotros obtener al final una cédula, lo cual avala que nosotros podemos ver pacientes de cualquier rama psiquiátrica.
pues es todo un camino que hay que recorrer y bueno, se entiende, es primero medicina, que es la licenciatura, después la especialidad en Ujú. psiquiatría y en tu caso, la subespecialidad psiquiatría infantil y de la adolescencia. Así es, así es. Qué interesante. Y bueno, pues la psiquiatría de la infancia y la adolescencia se diferencia mucho de la psiquiatría de los adultos. Son dos grupos sí diferentes, pero la necesidad es la misma. Lo que nosotros, o lo que las competencias que nosotros agarramos como psiquiatras infantiles es que ya tenemos como todo un bagaje de conocimiento a través del desarrollo. O sea, nosotros vamos empezando incluso viendo los padecimientos mentales que inician desde los niños y los adolescentes, que posteriormente se ven en el adulto, El adulto, claro. ¿no? Pero no significa que estamos viendo al adulto chiquito, ¿no? O sea, es la misma necesidad, pero sí bajo una visión totalmente diferente, porque nosotros lo vemos a través de etapas de desarrollo y cuando somos psiquiatras generales, generalmente no tenemos como el conocimiento tan grande de lo que viene desde la infancia, ¿no? Entonces podría verse como más complicado, como más fino, como más, am, como con más miedo, ¿no? Porque estamos tratando a niños y adolescentes, pero realmente sigue siendo la misma estructura de tener la capacidad de comunicarse con el paciente, debemos tener la misma empatía, debemos tener conocimientos farmacológicos, debemos de tener la misma capacidad de entendimiento de enfermedades neuropsiquiátricas, etcétera. Solamente creo que lo podía definir que es una especialidad, una subespecialidad poco más fina, porque lo vemos desde el principio. Exactamente. Y bueno, yo te lo pregunto porque nosotros en el Instituto Hispanoamericano de Suisología, pues prácticamente, y creo que también Marial en su consulta, son Ujú, adolescentes los que nos llegan y cada vez más niños, sobre ujú, todo por el área que manejamos de suicidio. Lo preocupante aquí en México es que ya es la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años de edad. Entonces, ujú. es una población, Pilar, creo, pues muy vulnerable, o hoy en día es más vulnerable la adolescencia por la tecnología, las condiciones actuales, es decir, hay más psicopatología del adolescente en esta etapa. Sí, sí, por supuesto que sí. Recordemos que la adolescencia es una etapa de desarrollo en la que hay muchos cambios, no solamente emocionales, tenemos todos los cambios endocrinológicos. Entonces, mentalmente, cerebralmente, químicamente y por todos los circuitos cerebrales que siguen creciendo y siguen esta poda neurológica, significa un periodo de riesgo, un periodo de fragilidad para que inicien los trastornos mentales, ¿no? Claro que si bien hay un potencial genético, toda la parte sociocultural, toda la parte epigenética va a ser mella en esta etapa. Sí es una etapa más compleja. Yo siempre he definido la adolescencia como una etapa compleja, pero muy enriquecedora en síntomas, ¿no? Y sí, en niños es alarmante que ya estén aumentando como los trastornos depresivos, ¿no? La comprensión de la muerte, el si me voy, si no me voy, toda esta parte. Sin embargo, creo que mientras más fineza tengamos, seguramente la detección va a ser mucho más temprana y mucho más oportuna. Inclusive la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud ya han Ujú, sacado como manuales específicos para ujú, adolescentes, para niños, que todos los que estamos en el área de la salud mental, pues tenemos que revisar protocolos, etcétera, ujú. para hacer toda esta labor, ¿no? Sí, nosotros contamos con guías de práctica clínica. Claro que los que tenemos acá en México ya tienen ciertos años, ¿no? Pero sí podemos guiarnos de guías internacionales como son las canadienses, que es la CANMAT, la NICE, ¿no? Que es donde nosotros nos vamos a ir a ver qué onda, si vamos a darle esto, si no, si es resistente, si no es resistente, si tenemos estos padecimientos médicos, si qué le podemos dar, las interacciones farmacológicas. También nos podemos apoyar en guías de práctica que son, por ejemplo, las que nos dan el ICAP. La verdad es que nosotros, médicos especialistas en psiquiatría infantil y de la adolescencia, nos vamos mucho a las guías o a la teoría que nos dice el ICAP para poder nosotros dar tratamiento. Hay un manual que también nos propone de esta autora Dulcan, que
Para nosotros es como nuestra Biblia de teoría, pero también sacó uno de bolsillo para que nosotros podamos saber qué tratamientos dar. No tenemos nada más las de México, no tenemos nada más las latinas, ¿no? Tenemos muchas más guías para poder darle a los chavos, porque sí, el perfil farmacológico cambia, ¿no? Sigue teniendo la misma base, o a lo mejor no le podemos dar más porque hay inmadurez hepática o porque tenemos eh, reacciones adversas mucho más grandes por la inmadurez misma del sistema nervioso central. Sin embargo, sí sigue la misma propuesta farmacológica, por lo menos con lo básico, ¿no? Y creo que también es muy importante saber esto porque si tenemos un niño o un adolescente que es enviado al psiquiatra, pues no puede ir con un psiquiatra, tiene que ir con un psiquiatra especializado, como nos menciona Pilar, en la infancia, ¿no? Y en la adolescencia, que también se les llama paidopsiquiatras. Ujú. Sí, yo creo que lo recomendable, fíjense que nosotros en nuestra formación como psiquiatras, sí tenemos un módulo de psiquiatría infantil. Sí vemos niños y adolescentes, pero es bien cierto que el psiquiatra infantil y de la adolescencia, híjole, somos más metiches todavía y nos metemos todavía en la complejidad misma de las etapas de desarrollo y eso nos da un panorama enorme para decir, a ver, esto incluso puede ser dentro de la normalidad, ¿no? A lo mejor se patologiza los berrinches, es un ejemplo, ¿eh? A los 2 años, pero yo te puedo decir como psiquiatra infantil, eso puede estar dentro de lo normal, simplemente papá, mamá, tienes que saber esto y esto, qué hacer como medidas de contención o como medidas de límites, ¿no? Esa capacidad tenemos nosotros los psiquiatras infantiles. Sabemos qué perfil farmacológico, qué es lo que está aprobado por la FDA para dar o no dar, qué efectos adversos podemos conseguir. Hay niños, muchos niños que están en tratamiento por otras enfermedades en el Hospital General, entonces tenemos la capacidad misma para decir, ¿saben qué? Este tratamiento no, porque hace interacción con esto, o este sí, porque este no hace interacción con esto. Al riesgo-beneficio vamos a dar esto. ¿No? Entonces tenemos esa capacidad y también incluso nuestra habilidad para la entrevista clínica se va como emparejando con las etapas de desarrollo, porque no es la misma forma de interrogar a un adolescente que a un niño de 4 años. No Claro. significa que al niño de 4 años le voy a hablar en chiquito, ¿eh? Aguas, porque sigo siendo adulta y tengo que respetar al paciente. Lo que significa es que ahora con el niño de 4 años tengo que utilizar un discurso más concreto porque su capacidad O cognitiva también es jugar, muy... Pili, o- ¿ustedes juegan con los Así pacientes? es, o jugar, o ponerlo a jugar, ponerlo a interrogar, ponerlo a dibujar. Si yo ya sé que tiene 4 años, a lo mejor ya sabe los colores, ¿no? Identificar colores. Todo esto me permite ver en la entrevista clínica, justo por eso luego tenemos aquí, miren, tenemos sillitas El para nosotros pizarrón, la poner mesita aquí sus horas. chiquita, la sillita para ellos. Ahí tenemos nosotros para tenerlo como emparejado y nosotros poder entrevistar y poder jugar con ellos. Esto nos permite saber si está bien en el desarrollo, ¿no? Todo esto lo aprendemos en nuestra capacitación como psiquiatras infantiles. Por eso es que muchos psiquiatras tienen capacidad de ver a adolescentes y niños, pero sí, nosotros tenemos una visión mm, un poquito más completa. No significa que haya psiquiatras que puedan hacer bien su trabajo, ¿no? Aún sin ser psiquiatras infantiles y de la adolescencia. La gente Ujú. piensa que si alguien está mal, un niño, un adolescente, o inclusive adulto, tiene que ir al psicólogo, pero que si está peor, entonces es psiquiatra, como que está más avanzada la especialidad para cuestiones más avanzadas también de la patología, ¿no? Y no, la realidad es que pues a veces trabajamos los psicólogos, psicoterapeutas enlazados, vinculados para un trabajo multidisciplinario con el psicoterapeuta y el psiquiatra, ¿no? Sí, eso es con lo que llegan siempre, ¿eh? La verdad es que es algo con lo que puedo decir que yo trabajo mucho porque no es fácil. Yo siempre les digo a los papás, no es fácil, ¿no? Es más fácil decir, voy a llevar a mi niño a una consulta de cardiología que a de psiquiatría, ¿no? Y generalmente es algo O que no se sabes qué, cuenta. Pili, yo he escuchado a neurología, ¿no? Como si le bajara el nivel. Sí, o sea, no, Es que no, no es que esté mal, lo que pasa es que tengo algo neurológico, algo objetivo en el que puedo yo justificar lo que estoy pasando o lo que está pasando a mi hijo. La verdad es que, pues vaya, somos una especialidad que todavía estamos trabajando con el autoestigma y con la estigma de los demás, diría como el heteroestigma y el autoestigma de
de la misma especialidad, porque pues siempre hemos sido como puestos en pantalla y en noticias, todo como una parte amarillista. Ahora, que vengan con nosotros no significa que estén peor, significa que muchas veces pudiera ser que se necesita un tratamiento multidisciplinario para tener un mejor pronóstico. De acuerdo a la literatura, el tener un tratamiento psicoterapéutico junto o en conjunto con un tratamiento farmacológico, cuando se amerita, por supuesto, eso va a aumentarles un pronóstico por más de un 50%. No significa que por venir al psiquiatra ya tienen que dejar la psicoterapia. Eso no significa. No significa que al estar en psicoterapia en algún momento llegues con nosotros al psiquiatra, ¿no? Significa que te estamos dando un tratamiento integral para que de alguna manera lo que queremos es que haya una regulación y que al final de cuentas el niño o el adolescente sea un adulto dentro de lo que cabe con estrategias de afrontamiento más sanas, que sea un hombre productivo, una mujer productiva, que tenga capacidades de autonomía o de independencia, y eso lo va a hacer en trabajo conjunto. ¿No? El tratamiento que damos acá en psiquiatría no es para tenerlos como zombies o etcétera, como se ven en las películas. Lo que hacemos nosotros es dar el fármaco pertinente para que ellos sigan con sus actividades diarias y promueva la regulación emocional. Qué buen punto que tocas, Pilar, porque la gente luego le tiene miedo al psiquiatra, porque es el que medica, porque es el que va a internar en un hospital psiquiátrico, en donde hay el miedo porque pues los vayan a dar electroshocks o poner camisa de fuerza, etcétera. Entonces hay una dificultad entonces para que el paciente quiera acudir al psiquiatra y pues tiene que saber que es un trabajo multidisciplinario y que el paciente se va a beneficiar con los dos servicios, el tratamiento psicoterapéutico y el medicamentoso, ¿no? Más allá de nosotros trabajar en esta parte médica, en esta parte psiquiátrica, en esta parte subespecialista, yo creo que sí tenemos que tomar en cuenta que lo que estamos tratando y lo que somos nosotros también somos seres humanos. Entonces yo creo, siempre empiezo con lo mismo, ¿eh? Y siempre me pongo como en ese lugar de saber que ese miedo es válido. O sea, si yo también por alguna razón tuviera un familiar que, oye, ¿sabes qué? No te estoy viendo bien, creo que valdría la pena ir a psiquiatría, etcétera. Sí me pongo a pensar, ¿no? En cómo sería, cómo lo viviría o cómo sería, porque esto tiene mucho estigma en el trabajo, en la parte social, etcétera, ¿no? Entonces, el que vengan a mí aquí al consultorio y que me digan los papás, doctora, es que nos atrasamos, la verdad, mes y medio, estábamos decidiendo si veníamos, si no veníamos, nos da mucho miedo. Creo que sí, sí es un miedo válido. Es un miedo válido porque no es fácil. Para nosotros psiquiatras es, ay, pues claro, pues no pasa nada, es terapia, es psiquiatría, ¿no? Porque nosotros ya lo entendemos, ya nosotros ya sabemos de esto, de lo que estamos hablando, pero el paciente no, mucho menos los papás, ¿no? Entonces, más allá de darles la consulta, darle el espacio al adolescente, de ver al paciente niño o niña, sí tenemos que trabajar con los papás y explicarles, ¿no? Poquito a poquito, mire, ahorita sí vamos a necesitar darle tratamiento porque esto le va a ayudar al pronóstico, no le voy a dar un tratamiento para sedarlo, no lo voy a llevar a hacer esto. En este momento sí amerita hospitalización, pero podemos hacer una estrategia como del código 100 o vigilancia estrecha, etcétera. Se les explica la hospitalización psiquiátrica y si definitivamente necesitamos hospitalización psiquiátrica, claro que va a ser bajo el, la indicación de que lo que no quiero es que se haga daño ni que haga daño a los demás. ¿No? Y un lugar seguro podría ser la hospitalización psiquiátrica, que claro que se busca hasta el final, ¿no? Siempre se buscan otras estrategias, pero de verdad, en cuanto nosotros tengamos un acompañamiento, una comunicación amplia, una capacidad de contención con el papá, con el niño y con el adolescente, nos va a ir muy bien, porque ese miedo es válido. Yo creo que tenemos que empezar desde ahí, saber. Como dices, hay mucho miedo a la hospitalización, ¿no? Y hay muchos pacientes con un gran riesgo suicida que se tienen que hospitalizar. O sea, es una realidad que en ese momento pues los tienen que internar. ¿Cómo Claro. es un internamiento? Porque creo que hay muchas dudas. O sea, justamente los pacientes dicen, no, ¿cómo me voy a internar? Qué miedo, ¿no? ¿Cómo es? O sea, porque hay mucho estigma. ¿Qué pasa? ¿Qué les dan? ¿Qué hacen?
Pues en un internamiento psiquiátrico, generalmente lo que se hace es, por ejemplo, les puedo hablar desde la experiencia misma de estar trabajando y laborando en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Y miren, somos el hospital más grande de Latinoamérica. O sea, nosotros atendemos ahí en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino la mitad de los pacientes a nivel nacional. Todo lo demás se reparte en los hospitales y en sanatorios psiquiátricos del país. Somos el hospital de mayor concentración. Entonces, bueno, llega el paciente, somos un hospital de 365 días, 24 horas, a todos los días de la semana. Entonces, llega el paciente, pasa por un proceso de triage y en ese triage lo que hace es decir, bueno, este padecimiento que estás teniendo te voy a pasar a valoración, a consulta externa o sabes que mejor si te voy a pasar directamente a urgencias. En el servicio de urgencias vuelven a interrogarlo, le hacen la historia clínica, ven el riesgo y dependiendo, claro, de la disponibilidad del padecimiento, etcétera, se toma la decisión de si hay un internamiento o no. No significa que entren al hospital psiquiátrico y se les abalance uno con la terapia electroconvulsiva o con alguna otra cosa, ¿eh? Lo que nosotros tratamos de hacer en el hospital es justo manejar todo lo que es la desescalada verbal y en caso de que no hay una contención, no hay respuesta de contención verbal, claro que tenemos que dar una contención farmacológica porque estamos atendiendo padecimientos bastante graves que puede ser desde la parte psicótica, manía, bipolaridad, conductas disruptivas, etcétera, y que necesitamos tener en ese momento una contención primero verbal y luego farmacológica para preservar su seguridad, ¿no? Entonces, bueno, entran a un proceso de internamiento hospitalario. En cuanto los síntomas remitan lo mejor posible, ya puede regresar a su domicilio. Lo que se espera es que las hospitalizaciones duren entre 1 o 2 semanas, que generalmente eso es lo que sucede. Cuando se amplía el proceso de salida o de egreso del paciente, tiene que ver a lo mejor con otros factores familiares o con falla respuesta. Acuérdense que tenemos padecimientos resistentes, tenemos padecimientos psicóticos resistentes a tratamiento, tenemos padecimientos depresivo resistente a tratamiento médico, tenemos bipolares resistentes a tratamiento médico. Y entonces sí, el protocolo y la literatura nos dice, para depresiones padecimientos psiquiátricos resistentes, tenemos otras alternativas como lo es tratamientos de depósito, también tenemos tratamiento electroconvulsiva, se sigue haciendo la terapia electroconvulsiva, que no es como en las películas, sino es en un ambiente controlado con anestesiología al lado, y eso nos va a ayudar a tener a un paciente con mejor respuesta al tratamiento, ¿sale? Entonces, generalmente ese es el internamiento, ese es el proceso, no nada más entran y les echamos la sábana o les echamos la inyección, no, no, no. Se hace todo un proceso de desescalada verbal, siempre preservando esta capacidad de contención para el paciente, con empatía, con seguridad del paciente, interrogando lo mejor posible, ¿no? De este hospital que nos compartes, Pilar, de Hospital Fray Bernardino Álvarez, efectivamente el más grande de Ujú. De Latinoamérica, Latinoamérica. Ujú. recibe a pacientes a partir de los 18 años, según tengo entendido. Sí, sí. Y para niños y adolescentes tenemos el hospital de enfrente, que es el Hospital Psiquiátrico J.N. Navarro. Juan N. Navarro, así es. Entonces, Ujú. para que la gente sepa los lugares donde pueden estar el paciente y pues algo que creo yo agregaría paz y tranquilidad a los papás es que no se van a quedar allí eternamente, no son hospitales crónicos. ¿Sí podrías explicar esto, Pilar, para que los papás estén más tranquilos? Sí, nosotros dentro de la historia de la psiquiatría, nosotros empezamos con instituciones que sí tenían como hospitalizaciones muy largas, que es donde nosotros metíamos a los pacientes psicóticos, maníacos, a los pacientes psiquiátricos. Conforme fue pasando el tiempo, el concepto de la hospitalización de psiquiatría o la psiquiatría misma fue transformándose. Ahorita lo que nosotros esperamos es, número uno, tratar de no llegar a la hospitalización psiquiátrica para preservar como la seguridad o la tranquilidad del paciente. Si nos rebasa el caso o la sintomatología, el daño o que se pueda hacer daño, sí podemos decir que se vaya a hospitalización psiquiátrica y esto no dura para siempre porque no son hospitales granja
como los que había en aquel entonces, son un hospital de atención médica psiquiátrica. Ahora, de acuerdo a las políticas nuevas de salud que tenemos, ya se está introduciendo psiquiatría en los hospitales generales. Se espera que haya atención médica psiquiátrica y internamiento psiquiátrico en hospitales generales. Hacia allá vamos para que desestigmaticemos todo lo que es la psiquiatría y entendamos que la psiquiatría es una enfermedad misma del organismo. Siempre le digo a los pacientes, ¿no? Así como usted tiene diabetes porque su páncreas ya no está funcionando al 100%, es posible tener depresión porque nuestro cerebro no produce al 100% lo que necesitamos para regular. El cerebro sigue siendo un órgano, que es donde vienen los padecimientos mentales. Ok. Es exactamente lo mismo. Les digo, o sea, nosotros al hablar de esta parte, podemos ayudarle al papá como a entender, desestigmatizar, tomarlo con más tranquilidad, normalizar que existen los padecimientos psiquiátricos. Qué buena explicación, sobre todo esto creo que tranquiliza a los papás, que es Ujú, una situación que se requiere por la condición del paciente, que es temporal y que finalmente inclusive los padres pueden visitar a sus pacientes ya después de ciertos días, es ujú, decir, se da autorización para que vean cómo están, etcétera, y finalmente es parte de la terapia, ¿no? ujú. Sí, claro, o sea, dependiendo del padecimiento, y hay días de visita. O sea, los, la hospitalización psiquiátrica mantiene derechos humanos del paciente. O sea, tenemos que, no están bajo un régimen en el que estemos en contra de los derechos humanos, al contrario, no tienen su alimentación, su baño, su dispersión, jardín, actividades, etcétera. No significa recluirlos ahí y mantenerlos bajo las peores condiciones, no, jamás. Al contrario, la idea es recuperar obviamente la salud mental y también para ampliar el tema, Mariale nos trae información de películas, artículos. ¿Qué hay de nuevo en este campo, Mariale? Sí, así es, Alejandro. No sin antes recordarles que los estamos esperando en nuestras plataformas de podcast y redes sociales. Nos encuentran como Suicidología. Bueno, pues hay algunas películas que me agradan para recomendar en este tema. Específicamente hay una que se llama Una historia diferente, Ujú, ¿no? Y esta es la historia de un chico, justamente un adolescente, que entra a un psiquiátrico, bueno, a un psiquiátrico de adultos, porque ya no había lugar en el psiquiátrico infantil, y bueno, vemos cómo justamente empieza a recuperar este sentido hacia la vida, ¿no? Él había intentado suicidarse y por eso entra al psiquiátrico. Me parece una buena opción para ver y para que vean también pues cómo funciona un psiquiátrico. Hay otra serie que se llama Spinning Out. Esta ujú. serie nos habla de un trastorno bipolar. Aquí podemos ver la importancia de la medicación psiquiátrica en este trastorno, lo cual es súper importante, ¿no? Es un requerimiento, entonces, justo cuando no está esta medicación psiquiátrica, pues vemos la desorganización de los personajes, porque aparte hay dos personajes con trastorno bipolar, en este caso está la herencia de la madre y de la hija. Otra película que me gusta mucho es la de Mente Brillante, ¿no? Que ya Ah, tiene sí. su tiempo y es de un esquizofrénico, ¿no? Igual vemos la importancia que requiere el tratamiento psiquiátrico justamente para que este, pues, joven adulto esquizofrénico pueda salir de esto. Y pues para que puedan ver estas recomendaciones u otras recomendaciones, me pueden seguir en mis redes sociales. Estoy tanto en Facebook como en Instagram como psicoterapeuta María Alejandra Buenfil y en Twitter como Mari-Ale-1. Muchas gracias, Mariale. Pues ahí están las recomendaciones. ¿Qué recomendarías a las personas que nos ven y nos oyen? Pues para que dejen de tenerle miedo al psiquiatra, lo vean como un médico que ha estudiado mucho para ayudar en esta área de la salud mental tan compleja. Pues yo creo que la recomendación principal es que se acerquen. Yo creo que esa es la principal chamba del paciente. Lo demás lo tenemos que hacer nosotros, los médicos psiquiatras. Tenemos que tener la capacidad de empatía, de validación, para darles la explicación necesaria psicoeducativa para entender esta rama de la medicina. Esa es nuestra chamba, para eso estudiamos. Yo creo que lo único que tiene que hacer el papá, mamá, el paciente es acercarse. Y otra cosa, si ustedes no se sienten cómodos con el psiquiatra, terapeuta con el que están, busquen una segunda opción. Pero eso ya no les corresponde llegar con el entendimiento de que esta rama es solamente una rama más de la medicina.
porque sí da miedo. Eso lo haremos nosotros. Nosotros tenemos que darle la información completa, bajada a ustedes, sin lenguaje técnico ni tampoco complejo. No estamos por arriba de ustedes ni nada de esto. Nosotros somos personas que estudiamos para esto, sin embargo, no debemos de perder esa fineza de saber que ustedes son humanos, ¿no? Entonces, lo único que tienen que hacer, y repito, es acercarse, acérquense, acérquense. ¿Y dónde te pueden contactar? Tengo actualmente mi consultorio aquí en Tlalpan. A mí me pueden buscar por medio de mi correo electrónico, que es pilarcallejas480@gmail.com. Pueden buscar y pueden ver la página de Psiquiatra de Cabecera, que es justo la empresa que estamos intentando lanzar para poder dar atención a lo que más podamos, ¿no? Entonces visiten por favor Psiquiatra de Cabecera y ahí seguramente van a tener el contacto para tener consulta con nosotros, bajo un esquema científico, humano y actualizado. Gracias a ustedes por acompañarnos todos los martes a la 1 de la tarde. Les recuerdo que nuestra página suicidología.com.mx tiene mucha información gratuita, artículos, libros, videos y materiales para la prevención del suicidio. Nos vemos en la siguiente emisión. Yo soy Alejandro Águila y nos esperamos. Cuídense.